porque todavía queda en la memoria de las personas que estas cirugías son peligrosas o son inseguras o son demasiado complejas, que requieren de mucha infraestructura, y la realidad es que en la actualidad ya no es así. Definitivamente la cirugía, estos procedimientos, bypass gástrico, banda gástrica y luego se integra la manga gástrica, ayudan a controlar y revertir la diabetes, ¿no? Y ahora, para que tú lo sepas, pues la mortalidad de cirugía bariátrica metabólica, ¿te acuerdas que te dije que era del 30% en los años 50? En la actualidad es de 0.1. Bienvenidos a el podcast Menos Kilos, Más Salud, el podcast que está dedicado y dirigido para ti, para esa persona que quiere bajar de peso con alguna herramienta como cirugía bariátrica, medicamentos, dietas, etc. Aquí vamos a darte la mejor información que puedas utilizar para lograr tus objetivos de mejorar la calidad de vida y tu expectativa de vida. Bien, pues siempre tenemos temas muy interesantes. Bueno, a mi parecer son muy interesantes. Realmente es algo que a mí me gusta. Y hoy tenemos algo que siempre me ha llamado la atención, que es la evolución histórica de las cosas. Hoy te voy a hablar sobre la historia de la cirugía bariátrica. Y te lo voy a hacer súper interesante, porque la realidad es que es una historia bien interesante cómo empezamos a hacer cirugía bariátrica. Y esto es hace unos 70 años, como vas a ver más adelante. Y una de las preguntas que te tienes que llevar a la mente es: ¿qué tan segura es la cirugía bariátrica con respecto a hace 50 o 70 años? Porque todavía queda en la memoria de las personas que estas cirugías son peligrosas o son inseguras o son demasiado complejas, que requieren de mucha infraestructura, y la realidad es que en la actualidad ya no es así. Así es que nos vamos a remontar a los años 50. Está el doctor Richard Barco haciendo experimentos inicialmente en perros y luego lo traslada al escenario clínico y hace algunos casos de derivación yeyuno ileal, o sea, es conectar la parte inicial de tu intestino delgado, que mide 6 metros, y brincárselo casi todo y hacer como un libramiento en una carretera. Imagínate que es una carretera de 6 kilómetros y tú en el kilómetro 1 lo brincas ya al kilómetro 6, o sea, te brincas 5 kilómetros y medio. Acá en el humano 5 metros y medio, y entonces todo lo que tú comes pues pasa rápido al intestino grueso, y obviamente esta es una cirugía que pues logra unas pérdidas de peso muy grandes. El doctor Kremen hace estos tipos de cirugías también en 1954. Estamos hablando de Estados Unidos, en Minnesota, y publica su primer serie en una revista prestigiosa que se llama Annals of Surgery. Estos pacientes tienen una pérdida de peso súper importante, pero tienen problemas serios. O sea, ponían en la balanza era tremenda, porque te decían: vas a bajar de peso, pero vas a tener mucha diarrea, puede que hagas piedras en los riñones, y a veces el hígado tiene problemas serios y puede fallar. Entonces, bueno, pues la mortalidad para estos procedimientos, que imagínate, estamos hablando de los años 50, la mitad, 1954, 1956, pues eran cirugías abiertas. La anestesia no era como tú la ves ahorita en las series, pues eran anestesias con aparatos muy rudimentarios. El sistema de monitoreo era muy rudimentario también. Y entonces la seguridad pues no era una característica de estos procedimientos. Como te digo, las cirugías eran abiertas. Imagínate a una persona que le sobran 30, 40, 50 kilos, tiene el abdomen de este tamaño, es una herida muy grande para poder acceder al estómago, a los intestinos, cortarlos, pegarlos, volverle a cerrar. Entonces la mortalidad era el 30%. ¿Qué es esto? 3 de cada 10 personas que se sometían a esta cirugía se morían. Es altísimo. El riesgo de complicaciones severas iba del 40 al 50%. O sea, te iba bien. Bueno, vivías. Pero de ahí tenías un 50% de posibilidades de que las cosas
no fueran tan bien. Que se te abrió la herida, que sangraste, que se desconectó el intestino, de que tienes problemas con el hígado, los riñones, etc. Pasa una década y años y llega el doctor Edward Mason. El doctor Edward Mason, él está en la Universidad de Iowa, falleció ya, no hace mucho, fue longevo, falleció no hace más de 10 años. El doctor en la Universidad de Iowa, tiene estos conceptos, él es cirujano digestivo, hacen resecciones del estómago y conectan el estómago con el intestino y con los antecedentes del doctor Kremen, idea una cirugía para bajar de peso. Dice, vamos a tomar los efectos indeseables de este tipo de cirugías donde cortamos un pedazo del estómago y le conectamos el intestino para tener los efectos benéficos en la pérdida de peso. Y entonces crea el bypass gástrico. Entonces no es lo que tú pensabas, ¿no? Porque es decir, no hombre, es que esta cirugía novedosa, bypass para bajar de peso, pues te quiero decir que es de 1967. Entonces obviamente también pues todavía la tecnología para esos años pues no daba para la laparoscopía. Eso lo vamos a ver más adelante, que es para 1994. Todavía nos quedan 30 años para llegar ahí. Entonces, la cirugía de bypass gástrico consistía en abrir al paciente también una incisión grande o a veces así atravesada aquí en el abdomen para poder acceder al estómago. El estómago lo cortaba en la parte superior y le pegaba el intestino. Por increíble que parezca, este es un gran salto, es un salto enorme. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad del 30% al 10% y las complicaciones que eran casi del 50% al 20-30%. Entonces, pues se populariza mucho el bypass gástrico, se empiezan a hacer varios estudios al respecto. Quiero dejar una nota histórica clara. El doctor Edward Mason en la actualidad es considerado el padre de la cirugía bariátrica. Y pues empieza a haber varios estudios sobre el bypass gástrico, avanzan los años, buenos resultados para esos tiempos, porque vas a ver ahora los resultados de 2025. Y entonces el doctor Griffin para 1977 hace una modificación al bypass, porque antes el bypass gástrico inicialmente era como lo que tú conoces como el mini bypass o el bypass de una anastomosis. Era el estómago cortado en la parte superior y le pegaban el intestino. Entonces quedaba un intestino así colgadito. Pero en 1977 el doctor Griffin lo hace en Y. Y así se quedó hasta estos días. Estamos hablando, si es del 77 y yo nací en ese año, entonces tiene 48 años este procedimiento. Tal y como tú vas con tu doctor ahorita 2025 y te ofrece una cirugía de bypass gástrico en Y, pues es ese tipo de cirugía diseñado. Obviamente ha sufrido modificaciones porque la tecnología, el acceso, los instrumentos y el tipo de grapeo nos permiten ser más eficientes y te lo voy a ir explicando. Pues para la década... me estoy brincando, aquí tengo una línea de tiempo. Finales también de los 70s, el doctor Nicola Scopinaro en Génova, Italia, diseña una cirugía súper interesante. Una cirugía que se llama derivación biliopancreática. Y entonces, pues esta cirugía es súper efectiva para la pérdida de peso. Tiene componentes como la del bypass gástrico, pero también como las cirugías donde involucran derivaciones grandes de intestino. ¿Te acuerdas que te platicaba de Kremen en 1954? Entonces nace esta cirugía que se llama derivación biliopancreática. Pues la pérdida de peso es espectacular. Los resultados reportados por el doctor Nicola Scopinaro también muy buenos. Se quiere reproducir este tipo de cirugías en otras partes del mundo. No les va tan bien. Los resultados están asociados, como te dije, recuerda, esta cirugía nace en Italia y entonces tienen una dieta mediterránea. Y a los pacientes que tienen este tipo de derivación les iba bien allá, pero una dieta occidentalizada, y esto tiene mucho que ver
con lo que te voy a decir al final sobre la personalización de las cirugías, pero una dieta ya más occidentalizada en otros lados no daba tan buenos resultados, o sea, siempre de peso, pero no en mantener un buen perfil nutricional, que es algo que nos interesa mucho en la actualidad. Y entonces, bueno, pues hay modificaciones a esta técnica. También, que te voy a comentar más adelante, pero también para los años 80, más o menos, el doctor Mason, ¿te acuerdas que te dije que hizo la descripción del primer bypass gástrico por ahí a finales de los 60s? Cuando también, fueron épocas muy importantes, porque pues estaba llegando el hombre a la luna. Tal vez dudas que llegó, pero sí llegó. No, sí llegó. Pero estamos, imagínense, cirugía de bypass y otros avances en la medicina y en la ciencia. Brincamos hasta los años 80 y el doctor Edward Mason dice, el bypass gástrico es muy bueno, pero necesitamos simplificar. Y crea una cirugía que se llama gastroplastía vertical anillada. Bueno, te vamos a poner aquí ayudas. Vamos a pedirle al equipo de producción que aparezca aquí una gastroplastía vertical anillada y para que la puedas entender. Y es un corte en la parte superior del estómago que se asemeja a lo que ahorita tú ves como una manga gástrica, pero sin cortar el resto del estómago. Nada más lo dividía y al final le ponían un anillo de plástico. Era más fácil de hacer y aquí la mortalidad, ¿te acuerdas que íbamos en el 30, luego el 10 en bypass? Pues se va al 3 al 5%. Las complicaciones también bajan de manera importante, entonces es una técnica más sencilla, más reproducible, o sea, más estandarizada, te puedo decir, porque ya tiene medidas en dónde cortar, dónde poner las grapas, dónde poner el anillo, y entonces, pero los resultados no son tan buenos como las cirugías de bypass que involucran derivación. O sea, ¿qué significa derivación? Conectar el estómago con el intestino. A ver si no se me está pasando algo de comentarte. No. Lo que sí es que con la idea del doctor Edward Mason, también Wilkinson desarrolla una idea de poner una banda, o sea, ya es sin necesidad de la gastroplastía vertical, ponerle una banda alrededor del estómago para restringir el paso de la comida. Y entonces esto crea un efecto de reloj de arena. Entonces tú puedes comer una buena cantidad, pero al final se hace un cuello de botella. Yo vivo aquí en Guadalajara y ahorita estamos disfrutando del terrible tráfico que se hace por los cuellos de botella que hay en la ciudad. Entonces tienes un caudal de comida y llega un punto donde tienen que pasar poquito. Y esto pues es efectivo hasta cierto grado para la pérdida de peso. Luego estas bandas gástricas no ajustables, pues el doctor Kuzmak más adelante las hace ajustables. O sea que ya no nada más te ponen un cinturón o un anillo alrededor del estómago para que haga este reloj de arena, sino que también lo puede ensanchar o estrechar porque les ponían un puerto aquí para meterles líquido, cerrar la banda o abrir la banda. Bueno, esto es muy importante que tú lo entiendas si estás considerando una cirugía bariátrica, porque es importante conocer la historia y entender varios de los procedimientos que ha habido para que tú puedas tener una claridad y poder tomar una decisión correcta con tu cirujano. Entonces, te voy a hacer comentarios más sobre estos procedimientos que te estoy comentando más adelante y qué pasó con ellos, ¿no? Para la década de los 90s, para mediados de los 80s, ya el Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos había puesto el ojo en las cirugías bariátricas, porque al principio se hacían poquito en centros universitarios, pero ya para los 80s ya se hacían muchas cirugías bariátricas y entonces les pone el ojo, es como la Secretaría de Salud aquí en México, y dice, bueno, ¿qué están haciendo con el tratamiento de la obesidad y cirugía? Y para 1991 hacen un consenso que se repitió ya hace poquitos años, donde se establecieron las reglas del juego. Aquí se establecieron las bases de las reglas del juego para cirugía bariátrica. Cuáles son los procedimientos aceptados y en qué personas está correcto hacer una cirugía bariátrica. Entonces, 1991 se establece que todos los pacientes tienen que ser evaluados por el cirujano, por nutrición, psicología,
pedirles exámenes, que los vean medicina interna y ofrecerles cirugía a aquellas personas con índices de masa arriba de 35, que tengan alguna enfermedad relacionada con la obesidad, y arriba de 40 aún sin comorbilidades. Y así quedó. Es 1991. Todavía las cirugías se hacen abiertas. La anestesia ha mejorado un poco, los sistemas de engrapadoras pues ahí van más o menos. Estamos hablando de hace casi 40 años, o sea, 30 y tantos años, ¿no? Entonces, pues todavía le cuelga para atrás. A lo mejor me estás viendo y tú todavía no nacías. Entonces, yo ya había nacido, Me veo joven, pero ya había nacido. Y bueno, para 94, el doctor Alan Withrow de la Universidad de California, pues se hace la primer cirugía bariátrica laparoscópica, bypass gástrico. Y bueno, pues a mí me tocó platicar con el doctor Alan Withrow. Fui a un congreso una vez en Atlanta. Entré a una plática, estaba muy buena, me senté, estaba medio oscuro el auditorio. Y ya cuando prenden las luces, pues estoy a un lado del doctor Alan Withrow y aprovecho para preguntarle cómo se sintió, y la verdad es que hasta se emocionaba todavía. Esto ya fue hace unos 10 años cuando le pregunté, y se emocionaba de cómo realmente pues fue un parteaguas en la historia de la cirugía y de la cirugía bariátrica, obviamente, en el escenario de, pues hicieron algunos casos en puerquitos, y luego con la ayuda de la industria diseñaron un tipo de anastomosis gastrointestinal con una engrapadora circular, cómo idearse, cómo hacer la anastomosis. Y bueno, al principio se tardaron muchas horas, pero se fue perfeccionando. Y bueno, pues la técnica evolucionó rápidamente porque muchísima gente hábil en el mundo, grandes cirujanos, pues ven estos resultados, estas técnicas y empiezan a adoptarlos en sus centros y progresa, ¿no? la cirugía. Y entonces acuérdate, 1994 a la fecha, bueno, pues ha evolucionado la cirugía bariátrica ya por mínima invasión. Te había dicho por error 1995 porque en 1995 el doctor Walter Porries, que esto es también súper interesante, el doctor Walter Porries publica algo que sacude al mundo. Y desde el título de su artículo, que es icónico, y dice: ¿quién lo hubiera pensado? Una cirugía resulta ser el tratamiento más efectivo para la diabetes. Ahorita pues todavía te llama la atención que la cirugía bariátrica metabólica sea una buena opción para tratamiento de la diabetes, pero esto ya es algo como que más platicado. Pero imagínate 1995 y de repente llega un cirujano al mundo y dice, pues adiós, endocrinólogos, internistas, cardiólogos, ¿qué creen? Pues han luchado mucho, pero la cirugía demuestra ser el tratamiento más efectivo. Y claro que esto pues le reconocemos mucho haberse animado a poner ese título y haberlo publicado. Él ve en sus series, él platica que pues salen los resultados y empieza a notar un patrón de que pacientes diabéticos pues tienen remisión de la diabetes, ¿no? Entonces manda a corroborar los resultados y resulta que pues sí, después de un bypass gástrico el paciente diabético deja de tener esos niveles altos de glucosa, inclusive deja los medicamentos, prepara un protocolo y pues total ahí está, ¿no? Y luego el doctor Henry Buchwald, que también tuve oportunidad de conocer, estos últimos he tenido la oportunidad de conocerlos, el doctor Henry Buchwald, pionero del impulso de la cirugía metabólica en el mundo, publica investigaciones y un metaanálisis muy interesante sobre el control de la diabetes después de cirugía. Esto impulsa muchísimo los consensos y los summits de cirugía para diabetes. ¿Qué más? Algo que para que no se me olvide. Bueno, pues aquí antes era cirugía bariátrica y las sociedades en el mundo, a partir de estas investigaciones, publicaciones y avances, se llaman cirugía bariátrica y metabólica. Entonces, y así cambian el nombre. Todos los colegios de cirugía bariátrica o asociación de cirugía bariátrica es Colegio Mexicano de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, y también la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Así cambiaron en el mundo porque
definitivamente la cirugía, estos procedimientos, bypass gástrico, banda gástrica y luego se integra la manga gástrica, ayudan a controlar y revertir la diabetes, ¿no? Fíjate, y hablando de manga gástrica, la manga gástrica se origina a los años 2000 más o menos. El doctor, ¿se acuerdan del doctor Nicole Scopinaro que les platicaba? Finales de los 70s, 1979, Génova, Italia, desarrolla un procedimiento que se llama, se desarrolla el switch duodenal por el doctor Hess. Ahorita me acuerdo del nombre, pero total, los doctores modifican la técnica del doctor Nicole Scopinaro de la derivación biliopancreática, perdón de tantas cosas que le estaba diciendo, se me fue el nombre, de la derivación biliopancreática, la convierten en una cirugía que se llama switch duodenal. Y entonces la derivación biliopancreática que te voy a poner aquí, bueno, pues aparece y cortaba el estómago en la parte superior y ahí se le conectaba el intestino. Tenía algunas complicaciones por tener ese diseño y entonces el doctor Hess hace una tipo de cirugía que es cortar el estómago a lo largo, dejando el duodeno y conecta ahí el intestino y eso se llama switch duodenal. Y entonces nace el switch duodenal. Su primer paso es una gastroplastía vertical o una gastrectomía, vertical, que ahora conocemos como manga. Entonces el primero que hizo una manga gástrica y los hacía abiertas todavía porque, acuérdense, o sea, no porque el doctor Alan Whitgrove en el 94 haya hecho un bypass por la laparoscopía, todo el mundo hacía la laparoscopía. Estamos hablando de los inicios. Acuérdate cuando empezaron los celulares. Los celulares eran unos ladrillotes así enormes y pues cómo va evolucionando la tecnología hasta lo que tenemos en la actualidad. Antes un celular, si ahorita tú tienes 20 años más o menos, te digo que un celular solamente sería para llamar. O sea, es increíble, ¿no? Ahorita tú dices, ¿cómo que para llamar? Eso ni lo uso para llamar. Lo uso para el WhatsApp, para ver Facebook, conectarme, hablar con ChatGPT. Pues así era. Y eran cosas de este vuelo, pesadísimas. Y ahora, pues tenemos pequeños celulares. Es lo mismo en la evolución de la tecnología de la cirugía. Entonces, pues todavía ellos hacían la cirugía abierta, cortaban el estómago a lo largo y le pegaban el intestino. Pero fíjense, el doctor Michel Gagné en Mount Sinai, Nueva York, también por esos años hace la primer cirugía de switch duodenal por laparoscopía y el primer paso es la manga gástrica. Y entonces algunos pacientes con mucho peso o que tenían situaciones técnicas complejas, pues les dejaban la pura manga y resulta que bajaban bien de peso, entonces queda establecido como, dice, stand-alone technique, o procedimiento que es único, o sea, no necesita el segundo paso. Y ahí nace la manga gástrica. Súper interesante. Porque pues la manga gástrica, de ser una parte de un procedimiento, se ha vuelto la cirugía más realizada en el mundo. Estamos en los años 2000 y la mortalidad de cirugía bariátrica es del 3%, más o menos, depende del procedimiento, y las complicaciones andan alrededor del 15 al 20%, ¿no? O sea, ya no estamos tan lejos, estamos en el 2025, hace 25 años. ¿Qué más? Déjame ver. Ya pasamos. Interesantísimo también. Pues para esas fechas antes de los 2000, el doctor Robert Rutledge acaba de fallecer este año. También tuve la oportunidad de platicar con él. El doctor Robert Rutledge inclusive vivió un tiempo en Tijuana, hace algunos años. Fue a varios cursos y bueno, pues no es el único, obviamente. Me tocó algunas veces coincidir en congresos y me gustaba platicar con gente que fue parteaguas de la cirugía bariátrica en el mundo. Entonces pude platicar alguna vez con él. El doctor Robert Rutledge diseñó lo que tú conoces actualmente como un mini bypass o bypass gástrico de una anastomosis. El bypass gástrico VAGUA o bypass de una anastomosis, el VAGUA es del doctor Carbajo de España, que él vive y va a los congresos actualmente. De hecho lo conozco, nos saludamos con gusto cada que nos vemos. Inclusive nos grabó un video hace poco, hicimos una carrera contra la obesidad hace algunos años y él nos grabó un video de la importancia de promover estos eventos. Y bueno, ahí surge en esos años lo que llamamos el bypass gástrico de una anastomosis. Cirugía bariátrica
y metabólica. Volvamos ahí. Entonces ven cómo se va creando el cuerpo de la historia de la cirugía bariátrica, súper interesante. Y entonces, para el año 2011, se crea el primer consenso internacional para cirugía de diabetes. Se hace en Roma, está bien interesante. Y para 2016, en Londres se hace el segundo consenso. Ahí tuvimos oportunidad de asistir. Estuvimos ahí en Londres en el segundo consenso de cirugía para diabetes. La verdad es que súper interesante, porque ahí es cuando se junta el área médica con la quirúrgica. ¿Y qué te quiero decir? Pues que ahorita a lo mejor te suena lógico que tu endocrinólogo te mande a cirugía bariátrica, o que vas con tu internista, tu cardiólogo, y te mande a cirugía bariátrica, pero hace 10 años el cirujano bariatra indicaba una cirugía de bypass o de manga, y tú ibas con tu endocrinólogo y te decían no, que no te hagan esas locuras, ¿verdad? Entonces fíjense cómo ha ido evolucionando. Pues para 2000, después de ese consenso que les digo de Londres, la ADA reconoce a la cirugía bariátrica dentro del espectro de tratamiento. Imagínense, o sea, la American Diabetes Association tiene todo un algoritmo de manejo. Si tú tienes diabetes y vas con tu endocrinólogo, tu internista te dice, bueno, ok, pues te hace tus estudios, te hace tu glucosa en sangre, tu hemoglobina glucosilada, obviamente tu exploración física, interrogatorio, etcétera, y establece el tratamiento de acuerdo a estas guías. Bueno, pues estas guías desde esos años incluye la cirugía bariátrica y se considera en personas desde índices de masa de 30. O sea, si tú vives en México y tienes 20 kilos de exceso de peso y tienes diabetes, puedes ser candidato a una cirugía bariátrica diagonal metabólica. Y está súper interesante, porque lo que viene te va a interesar más. Estamos ahorita en la era de la cirugía metabólica con las cirugías ileales y las biparticiones intestinales. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, se hicieron varios estudios. El Stampede, por ejemplo, es un icónico de estudios clínicos controlados donde se demuestra que las personas con obesidad y diabetes que se someten a cirugía bariátrica tienen excelentes resultados. Esto no cabe duda, esto no es una opinión personal, no es una opinión de un grupo de doctores, es una opinión internacional. Está aprobado internacionalmente que la cirugía metabólica es una herramienta eficaz en el control de la diabetes y otras enfermedades asociadas a la obesidad. Y ahora sí, estamos en la época actual, los años de 2020 para acá. Empiezo con fuerza la cirugía metabólica ileal, procedimientos de derivaciones grandes. Acuérdense del principio de la cirugía bariátrica en los años 50, pero ahora con nuevos abordajes, con nuevas conexiones de los intestinos, ya con toda esa información que hemos obtenido en 70 años, y estamos obteniendo resultados espectaculares en pérdida de peso, control de diabetes, control de hipertensión, control de colesterol y triglicéridos, mejora en la calidad de vida, mejora en la longevidad. Entonces, en la actualidad, pues, ¿qué tenemos? Pues podemos medir claramente, cómo mejoran las personas, sabemos qué hormonas están involucradas y podemos, ahora sí lo que te prometía, personalizar las cirugías. Ahora tenemos un espectro grande de procedimientos. Vienen las biparticiones intestinales, que tienen también más de 20 años, iniciadas por el doctor Sergio Santoro en Brasil. Y bueno, estos tipos de cirugías donde se combina, por ejemplo, una manga gástrica con una conexión con el intestino, donde la ruta sella por dos lados, no toda la derivación como en bypass en Y o en bypass de una anastomosis, y podemos diseñar la cirugía de acuerdo a edad, sexo, tipo de obesidad, enfermedades relacionadas. Así es que hemos llegado a ese nivel de expertise en la actualidad. Y ahora, para que tú lo sepas,
Pues la mortalidad de cirugía bariátrica metabólica, ¿te acuerdas que te dije que era del 30% en los años 50? En la actualidad es de 0.1. Hemos brincado en 70 años de 30% a 0.1. Imagínate, es un brinco enorme. ¿De qué depende y de por qué factores nos han hecho llegar a estas cifras de seguridad? Bueno, pues el conocimiento de la cirugía bariátrica como tal, las técnicas, la cirugía mínima invasión, nuevas engrapadoras, la tecnología. Obviamente la anestesia es súper importante. Antes los pacientes los anestesiaban, las cirugías duraban mucho tiempo y los anestésicos no eran tan buenos. Y en la actualidad las cirugías duran poco, los anestésicos son extraordinariamente buenos. Y entonces los pacientes a las 2 horas de la cirugía están caminando, platicando, están tomando sus líquidos, están haciendo algo de actividad física, o sea, tengo que caminar, se pueden agachar, etcétera, ¿no? Entonces eso era impensable hace algunos años. Y la realidad es que todos estos avances han permitido que la mortalidad sea comparable a una cirugía de vesícula o de rodilla y el riesgo de complicaciones sea tan bajo también como una cirugía, como una cesárea, ¿no? Inclusive estas cirugías bariátricas y metabólicas se consideran más seguras que una cirugía plástica. Entonces, tenemos grandes avances en la tecnología, grandes avances. Ahora nos hemos especializado para poder tú tener la confianza. Bueno, pues nos hemos especializado y ahora no un cirujano cualquiera te puede hacer una cirugía bariátrica. Tiene que ser un cirujano bariatra certificado que ha tomado adiestramientos, cursos, es parte del Colegio Nacional, tiene capacitación continua, trabaja con un equipo multidisciplinario, con un anestesiólogo bariátrico. Entonces todo empieza a ser tan especializado que la seguridad es tremenda y los resultados son bastante buenos. Pues espero que esta reseña histórica te haya ayudado a entender cómo es la cirugía bariátrica en la actualidad. Obviamente esto te puede dar una perspectiva de qué procedimientos hay, cómo se han evolucionado, cómo entendemos nosotros los cirujanos la cirugía bariátrica en la actualidad y por qué cuando tú llegas al consultorio podemos hablar con esa seguridad y con esa expertise y decirte esto no te va a funcionar o esto sí te va a funcionar. Para ti es conveniente una cirugía, para ti no, para ti, por ejemplo, ahorita vienen qué hay de perspectiva futuro, los nuevos medicamentos que apoyan la pérdida de peso en cierto segmento de pacientes previo a la cirugía o sin cirugía o después de la cirugía para reganancias después de cirugía bariátrica. No están peleados, se pueden utilizar en conjunto, vienen procedimientos endoscópicos y vienen muchas otras cosas que en conjunto nos ayudan y nos permiten ayudarte a ti. Tenemos ya varias herramientas y por eso debes de acudir a un centro multidisciplinario donde el expertise puede hacer que te enfoquemos claramente en lo que realmente tú necesitas. No somos martillos y a todo le vemos cara de clavo. Aquí tenemos la capacidad de poderte dar el tratamiento adecuado para ti. Entonces, bueno, pues te recuerdo, se me olvidó a medias del video, que siempre me dicen que les recuerde. Suscríbete, aquí está la campanita, te puedes suscribir para que recibas pues siempre este podcast cuando esté disponible y te avise para que lo veas y sigas obteniendo esta información de calidad científica que te ayuda a tomar la mejor decisión. Yo soy el doctor Rodrigo Prieto, menos kilos, más salud, nos vemos en la próxima.